Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos, qué bueno. Hoy es sábado 23 de noviembre del año 2024. Esta es la Radio Nacional de Colombia y presentamos Voces del Senado, programa institucional del Poder Legislativo en Colombia. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia. Jefe de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena. Aquí está este equipo de comunicadores liderado por Jorge Meléndez para presentar los sucesos, hechos y acontecimientos que marcaron la información legislativa esta semana. Sean todos bienvenidos. Una de las noticias más importantes en el Congreso tuvo que ver con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Aquí está la ampliación de la noticia, las voces, el impacto que generó esta elección. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza una constituyente, rechaza una ampliación de periodo y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano y la democracia de Colombia es de las más antiguas de Latinoamérica y esperamos sin duda que el nuevo magistrado elegido en el día de hoy interprete ese pensamiento del pueblo colombiano y que pues lo importante aquí es el desarrollo, que la gente tenga plata en el bolsillo, que tenga una vivienda, que tenga educación, que tenga un empleo y pues sin pensar en ese tipo de temas constitucionales. Pero los conservadores quedan un poco preocupados por el tema de las mayorías en la Corte Constitucional. Sí, claro, por supuesto, la próxima terna es el presidente de la República y podría haber mayorías 5-4 y por eso el llamado es a la sensatez de los magistrados, que esté por encima su conocimiento jurídico que su lealtad con el gobierno nacional. Bueno, aquí rápidamente, ayer votaron 102 senadores y aparecieron 103 papeletas. Ahí inmediatamente pues todos llegamos a pensar que había un indicio de fraude, pero cuando revisamos las grabaciones, los videos, nosotros solicitamos los videos de las cámaras de seguridad, revisamos todas las grabaciones, encontramos que este papel era altamente adhesivo y se nota cuando se desenvuelve el primer tarjetón en cuestión, que trae pegado la parte de atrás otro tarjetón. El senador Pinto lo despega y ahí aparece el tarjetón no marcado. Si hubiese querido hacerse de pronto fraude por parte de un senador, hubiese marcado también ese tarjetón. Luego, cuando están contando los votos del candidato Miguel Efraín Polo, hoy elegido magistrado de la Corte Constitucional, aparece también un tarjetón que tenía pegado en la parte de atrás otro tarjetón no marcado. Fue por el lado de la doctora Claudia y por el lado del doctor Efraín que aparecieron dos tarjetones no marcados. No hubo fraude, no hubo intento de dilación, porque pues no fue solamente por un lado, sino por el candidato que obtuvo 50 votos ayer y el que tuvo 50 votos ayer, aparecieron unos tarjetones no marcados. El Congreso de Colombia prohibió el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Esto ocurrió después de 9 intentos fallidos. Nuestro coordinador Jorge Meléndez habló con la senadora Clara López. Este es el informe. Senadora Clara López, se aprobó un proyecto de ley en el último debate en el Senado y que tiene que ver precisamente con que se restringe el matrimonio con menores de edad. Básicamente, ¿en qué consiste? Primero, dándole las gracias por atendernos, pero ¿en qué consiste ese proyecto? Bueno, es un proyecto que llevaba muchos años siendo archivado a pesar de las personas encumbradas que lo presentaron. Desde el 2007 fue el primer intento. El Código Civil colombiano hasta ayer admitía el matrimonio entre menores de edad y adultos.
una niña podía casarse, un menor podía casarse a los 14 años legalmente con una persona muy mayor que ella. Entonces lo que vemos es que eso generaba un trauma, una incapacidad de las personas menores de edad en esas situaciones de uniones tempranas para su desarrollo completo. Salían de la escuela, tenían niños a edades muy tempranas con secuelas complejas de salud y condenadas a la pobreza y a la violencia intrafamiliar. Entonces esta ley, que ha sido muy bien recibida a nivel nacional y también internacional, prohíbe que los menores de edad entren en matrimonios formales y en uniones maritales de hecho, entre ellos o con un mayor, con un adulto mayor. Entonces, en esta época es un avance muy importante porque va acompañado, sabemos que la prohibición legal no es suficiente, va acompañada de la orden de una política pública expansiva para visibilizar, para prevenir, para generar las condiciones de eliminar que es un flagelo para niños, niñas y adolescentes, que debe tener una acción firme por parte de las autoridades del bienestar familiar, del Ministerio de Educación e incluso de los medios de comunicación de RTBC para poder cambiar esas costumbres que están tan inveteradas en muchos sectores de nuestra sociedad. Senadora, hoy en día un menor de edad, si tiene el permiso de los padres, se puede casar. ¿Eso se acaba con esta ley? Se acaba con esta ley y autoriza a los padres, a los institutos que cuidan de la niñez y también a cualquier individuo que sirva de garante para pedir la nulidad de esas uniones tempranas, y protege el patrimonio del menor y protege desde luego el haber conyugal que se haya formado durante esa etapa y los derechos de los niños que hayan surgido de esas uniones. Pero de hoy en adelante estos matrimonios quedan prohibidos. Pero ¿qué pasa si alguien se casa o se va a vivir con un menor de edad? ¿Ahí qué ocurre? Pues uno no puede prohibir las relaciones sexuales, pero no habrá unión marital, de hecho, ni habrá matrimonio formal. Es una situación irregular. Y por ejemplo, si un menor de edad se va a vivir con un mayor de edad ya de una cierta edad, ¿va a tener derecho a la parte, digámoslo así, de la herencia, de los recursos que tenga esa persona, o qué va a pasar ahí? Bueno, ahí tenemos que ver cómo judicialmente se tratan todos esos temas, pero los derechos del menor, esta ley los garantiza antes, durante y después de cualquier situación de unión que haya existido o que exista en el futuro. Senadora, para nadie es un secreto que algunas comunidades indígenas en el país, pues digamos que esta es una práctica normal, por decirlo en cierta medida. ¿Qué va a pasar ahí? Me parece que se ha estigmatizado mucho a las comunidades indígenas. Esta es una práctica generalizada. Es una táctica cohonestada. Cuando presentaba la ponencia los casos de la literatura, el libro de Lolita de Vladimir Nabokov, que fue considerado uno de los principales libros de literatura del siglo XX, es la relación entre un hombre mayor y una menor de 12 años. Usted mira a García Márquez y hay referencias a esas uniones en 100 años de soledad en sus cuentos. Entonces, no podemos decir que eso es una práctica exclusiva de los indígenas. Muchas veces surge por la necesidad económica de las familias que piensan que autorizando este tipo de comportamientos van a darle una mejor vida a sus hijas, pero es todo lo contrario. Entonces, no, el tema con las comunidades indígenas que surgió anoche en la discusión es que la política pública que se ordena para toda la sociedad pues debe cumplir en los territorios indígenas el respeto a sus usos y costumbres, pero quedó solamente como que podían participar sus autoridades en
en la política pública, pero no concertarla como propusieron las dirigentes indígenas y la propia ponente en el curso de la discusión anoche en el Senado. Senadora, ¿este proyecto qué trámite le falta? ¿Qué sigue para el proyecto de ley? La conciliación con Cámara de Representantes, porque se modificó el proyecto en el tránsito por el Senado, y posterior a la conciliación la sanción presidencial. ¿Eso podríamos decir que se acaba entonces en el país el matrimonio con menores de edad? Se acaba legalmente, y el reto de la política pública es cambiar la cultura que conecta y acepta ese comportamiento. Perfecto, senadora, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable con nosotros. A usted muchas gracias, un saludo. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Fuertes críticas al manejo general de la economía en Colombia por parte del gobierno realizaron congresistas de la oposición, quienes cuestionaron el informe de gestión presentado por el gerente del Banco de la República. José Arévalo habló con el gerente Leonardo Villar. Doctor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, muy importante, un balance positivo que usted ha presentado aquí en la Comisión Tercera. 8 veces le han bajado los intereses en el banco. Efectivamente, el banco ha bajado a lo largo del último año las tasas de interés en 8 oportunidades. Las tasas de interés siguen siendo relativamente altas, pero estamos en un proceso en que la inflación está bajando, y en la medida en que ello se consolide, va a ser viable seguir bajando las tasas de interés y consolidar un proceso de recuperación de la economía que ya lo estamos viendo. Es claro que tuvimos un momento en que la economía creció en forma negativa en el tercer trimestre de 2023, pero desde ahí, trimestre tras trimestre, venimos con un crecimiento cada vez más alto y una perspectiva de que el año entrante podamos estar creciendo el Producto Interno Bruto en algo cercano al 2.9%. Es muy importante, la inflación también disminuye de diciembre casi al 3%, ¿no? La inflación este año se espera que esté algo por encima del 5%, pero para el año entrante esperamos que podamos estar en el 3%, que es la meta establecida por el Banco de la República. El gerente del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, explicó que las ganancias para el 2024 oscilan en 8.9 billones de pesos y que a finales de diciembre podría llegar a 9 billones o 10 billones de utilidades en el Banco de la República. Después de hacer unas reservas que están establecidas en la ley, que en el caso del año pasado y de este van a ser mínimas. Esa reserva, básicamente una reserva para la actividad cultural, y de resto no se necesita más, y lo que vamos a tener es unas utilidades muy grandes. Les recuerdo que el año pasado tuvimos unas utilidades en 2023 de 9.2 billones de pesos, el nivel más alto de utilidad que ha tenido el Banco de la República en su historia, y para este año no me atrevo a decir en este momento cuál va a ser la utilidad que vamos a obtener a fin de año, pero la cifra que aparece ahí de 8.6 billones de pesos es la utilidad que hemos obtenido hasta el mes de octubre. La perspectiva es que estemos entre 9 y 10 billones de pesos de utilidades que serían transmitidas al gobierno al finalizar el tercer trimestre, el tercer mes de 2025, tal como lo establece la ley del Banco de la República. Un llamado desde la Comisión Cuarta del Senado de la República hicieron a propósito del INVIMA y la gestión que desarrolla, sobre todo en el tema lechero. Informa Hernando León Vanegas. Desde diferentes sectores políticos en la Comisión Cuarta del Senado se anuncia desde ya un debate de control político a la función que debe prestar el INVIMA. El senador Carlos Meisel. Pues mire, nosotros habíamos anunciado que es muy peligroso porque el INVIMA no le está haciendo estudios rigurosos al nivel
de nutrición de estos productos que nos llegan, y muchas familias están comprando estos suerolácteos, estos derivados de segundos procesos de los países desarrollados, y el padre de familia cree que le está dando leche al niño, y no es tal. La carga nutricional que tienen estos productos es muy inferior en proteínas, en calcio y en todos los elementos que tiene la leche entera. Entonces, obviamente que preocupa mucho, y le hacemos un llamado al INVIMA a que le exigimos que meta en cintura todos estos productos para que se le hable con claridad en una tabla nutricional clara a los padres de familia qué es lo que le están comprando a los hijos. Lamentable que haya sido el Ministerio de Comercio Exterior el que sancione a esas empresas como tal y no el INVIMA. Por supuesto, porque debería ser el INVIMA, pero bueno, estamos viendo que el INVIMA se está escachando en la importación de medicamentos, en medicamentos de alto costo. Está diciendo que los medicamentos de alto costo prácticamente que la gente pues no tiene derecho a usarlos. Estamos sufriendo todas unas pequeñas apenas consecuencias, desgraciadamente, de todo lo que están proponiendo estos señores del gobierno en el nuevo sistema de salud que ellos proponen. Eso se parte de eso, de financiación para las enfermedades costosas, de financiación para los medicamentos importados, y quien sufre, queridos amigos, al final es el paciente, el ciudadano. Están escuchando Voces del Senado. Aquí estamos en la Radio Nacional de Colombia, 68 emisoras en todo el territorio nacional, y es tiempo para hablar de jazz, el género musical con una fuerte influencia en ámbitos artísticos, culturales y sociales. Sobre el jazz y su influencia nos habla Marlon Yepes. Muy buenos días, Pepe, y amables oyentes. Hoy, en la nota musical, hablaremos del jazz, una forma artística que ha trascendido como motor de cambio cultural, autoexpresión y unificador social, convirtiéndolo en una de las expresiones musicales más influyentes del mundo. El jazz es un género musical que nació a finales del siglo XIX y principios del XX en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, y aunque tiene raíces en la música africana, también incorpora influencias de la música europea y estadounidense. Se caracteriza por la improvisación y la interacción dinámica entre los músicos, donde utilizan armonías sofisticadas y acordes sincopados que crean una tensión rítmica. Culturalmente, el jazz ha sido un símbolo de expresión y resistencia que ha influido en numerosos géneros musicales y ha sido un punto de encuentro para culturas diversas, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. El jazz ha dejado un legado importante en el ámbito social, con artistas icónicos que no solo contribuyeron a la música, sino también a la lucha por la igualdad racial. Siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sigue siendo una fuente de inspiración para las artes visuales, la literatura y el cine, y marcó una era de cambios sociales y culturales, especialmente en los años 20, donde posteriormente se convirtió en un fenómeno global, reconocido por su impacto cultural y artístico. Marlon Yepes, Voces del Senado. Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca regular las fórmulas tarifarias de energía. Esta iniciativa pretende lograr un equilibrio entre la sostenibilidad económica de las empresas operadoras y los intereses de los usuarios del servicio de energía en el país. Amplía la información Carmen Serna. Así es, José Alfredo, este proyecto de ley inició su debate en la Comisión Sexta del Senado. Según el senador ponente del partido de la U, Julio Elías Vidal, entre sus objetivos está buscar que la CREC, es decir, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sea la encargada de desarrollar una fórmula tarifaria donde se trabaje por disminuir de manera prioritaria las pérdidas técnicas y no técnicas en relación con la prestación del servicio. Acá estamos desde el Congreso de la República tratando de darle herramientas
herramientas a la CREC para que de una vez por todas dejen de echarse la culpa y tirarse la pelotica uno con otro, sino que tengan las herramientas para intervenir la fórmula tarifaria y de una vez por todas le baje la tarifa de energía a la gente de la región Caribe que tanto sufre con esto. Aunque a este proyecto aún le faltan 3 debates para convertirse en ley de la República, ya que avanza su segundo debate en la plenaria del Senado, la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal advierte que de convertirse en ley no se le podrá cobrar ningún incremento extra a los usuarios. Dentro de los aportes importantes que lleva este proyecto de ley está uno que se hizo en el artículo 4. En todo caso, las pérdidas no técnicas del sistema no podrán ser cobradas o asumidas por los usuarios. Esto deberá en un término de 6 meses ser regulado por el gobierno nacional, que determinará el esquema de financiamiento. Recuerden que están cobrándole a los usuarios pérdidas técnicas y no técnicas. Técnicas son aquellas que se generan por el transporte, por la pérdida de cables o transformadores, y las no técnicas son aquellas que se producen por el hurto de energía, el errores de la facturación o clientes registrados por errores. Finalmente, esta iniciativa también advierte que toda entidad pública o privada que incurra en conexiones ilegales será sujeta a sanciones disciplinarias y penales, informó para Voces del Senado Carmen Serna. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Avanzamos, tenga todos muy buenos días. Hablamos ahora de la iniciativa que busca la creación de un fondo de emprendimiento de cafés especiales para el impulso del sector caficultor en todo el territorio nacional. Iniciativa que cuenta con la ponencia del senador Andrés Guerra. El proyecto aprobado en Comisión Quinta cuenta con el respaldo de integrantes de diferentes bancadas. Natalie Sánchez Gual informa. En un año que ha sido positivo para el café colombiano y los caficultores, senadores de la Comisión Quinta dieron paso a un proyecto de ley que busca crear el Fondo de Emprendimiento de Cafés Especiales para el impulso del sector caficultor en todo el territorio nacional. El senador Andrés Guerra, del Partido Centro Democrático, ponente de esta iniciativa, expresó: otras disposiciones. El proyecto es muy claro y la idea es crear un sello origen, proponer ese sello origen para que exista un sello que tenga destino y ayude a los productores de café, sobre todo en momentos tan positivos como el actual. Y además que se dé un registro para los cafés especiales. Eso es un registro para los cafés especiales que vienen creciendo mucho en el país, sobre todo porque generan valor agregado a la compra de la carga del café. El senador Pablo Catatumbo indicó que es necesario que haya claridad en cuanto a la norma y la creación del fondo para que no haya lugar a ambigüedades. Esto dijo: que es necesario que el articulado defina específicamente a qué se refiere cuando se habla de cafés especiales. Y esto para que la implementación de la norma y la creación del fondo, este fondo de emprendimiento, no brinde o no dé lugar a ambigüedades sobre qué tipo de café es que se quiere impulsar a nivel nacional e internacional. Yo le doy una gran importancia a este proyecto. El senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, expresó que este es un reto que requiere el compromiso de todos, pero que brindará dinamismo a la economía del país. Por eso nuestro respaldo, este fondo de emprendimiento de cafés especiales, busca todo ese impulso que requiere el caficultor en todo el territorio nacional y por supuesto que tiene un valor agregado. Esto aumenta las exportaciones, esto ayuda a dinamizar la economía, pero además se hace justicia, dignifica la labor del caficultor que ha sido maltratado por décadas en nuestro país y que tenemos una deuda histórica con ellos. El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, continuará su proceso en el legislativo. Voces del Senado, Natalie Sánchez Gual.
Ha sido un verdadero placer acompañarles en esta jornada informativa con los hechos y noticias del Congreso de Colombia. El presidente de esta corporación es Efraín Cepeda Saravia, Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Este equipo de comunicadores liderado por Jorge Meléndez les extiende invitación cordial. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí a esta misma hora en la Radio Nacional de Colombia para presentar las voces del Senado, todas las voces del Congreso de la República.